Hola, muy buenas. Mi nombre es Isabel Cruz Granados. Soy profesora de informática en educación semipresencial. Continuamos viendo otros ejemplos resueltos sobre implantación de bases de datos en el sistema gestor MySQL, en particular películas, biblioteca y campeonato. En cada una de ellas veremos determinadas particularidades diferentes para cubrir la máxima posibilidad de opciones con las que os podéis encontrar, siempre trabajando con bases de datos simplificadas con respecto a lo que sería esa base de datos en el mundo real. Comenzamos viendo cómo realizar la implantación física de la base de datos películas. El enunciado que ya nos daban en la unidad anterior, con las especificaciones y requerimientos que debía de cumplir, eran los siguientes. Aquí los tenéis enumerados. Las películas, queríamos de ellas guardarnos unos determinados datos. Cada película pertenece a un género obligatoriamente. Del género también nos dicen qué datos son los que nos interesan almacenar en la base de datos. Nos dicen que en una película pueden participar uno o varios actores y que un actor también puede participar en varias películas. Nos dicen los datos que interesa de cada uno de los actores y que hay que considerar dos tipos de actores. Actores oscarizados y actores productores. Vale, a partir del análisis de esos requisitos o requerimientos, llegamos a realizar el diseño conceptual mediante un modelo entidad-relación. En este caso, obtuvimos la entidad película, la entidad género y la entidad actor como subtipo. Aquí tenemos una jerarquía para diferenciar dos subtipos de actores, el oscarizado y el productor. Por otra parte, tenemos que actor se relaciona con película mediante participa y película se relaciona con género mediante pertenece. Y ahí tenemos indicadas las cardinalidades tanto de cada una de las entidades como de las relaciones correspondientes. Los atributos que son atributo principal o clave principal, recordad que se representaban de manera subrayada. Si había claves alternativas, aquel atributo que llevaba a su lado la IP significaba que ese era el atributo principal, como aquí el DNI en actor, y luego una simbología especial para representar lo que son atributos derivados como edad, que se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento, y el email multivaluado, que significaba que podía tomar más de un valor. A partir de este diagrama entidad-relación extendido, puesto que tenemos una jerarquía, obteníamos, aplicando la oportuna regla de transformación, el siguiente modelo relacional. La tabla género con clave primaria, el código del género y la descripción. Después, película con clave primaria, el código de la película y el código del género, clave foránea, relacionándola con el género correspondiente. La tabla actor con clave primaria, el código del actor. Relacionada con actor está la tabla email para indicar los emails que puede tener un actor, y también relacionadas con actor la tabla oscarizado y la tabla productor. Por otra parte, teníamos una tabla intermedia entre película y actor. Participan de esa relación muchos a muchos, donde recogemos la combinación de código de actor con código de película según las películas en las que participe cada actor. Vale, pues ahora, para la implementación o implantación física de la base de datos en el sistema gestor MySQL, nos dan una serie de restricciones en cuanto a su diseño físico. En cada una de las tablas se nos indica algunas restricciones que van referidas al tamaño y a otras restricciones que debe de tener esa columna. Por ejemplo, en la tabla género nos dicen que la columna código tiene que ser alfanumérica de tamaño fijo, 4 caracteres. Luego ya sabemos que eso será un char de 4. Que el nombre tiene un máximo de 20 caracteres, pues será un varchar de 20. Y que la descripción puede ocupar más de 30 caracteres. Luego tendremos que utilizar el tipo text. Igualmente, nos van indicando ciertas especificaciones en cuanto a película, con su código, con su título. En este caso nos dicen que como máximo es de 30 caracteres y que además es obligatorio, para que sepamos que tiene que llevar entonces la restricción not null. Igual no hacen para actor, para email, para la tabla oscarizado y para la tabla productor. En algunas tablas no nos dan indicaciones al respecto del tipo de datos de ciertas columnas. ¿Para qué columnas no nos van a dar
cierto tipo de datos? Pues fundamentalmente para aquellas columnas cuyo por el valor que para almacenar se deduzca fácilmente qué tipo de datos tienen que tener, o bien para aquellas columnas que son claves foráneas, que si son claves foráneas sabemos que su tipo de dato tiene que ser igual al de la clave primaria con la que están relacionados. En cuanto a las restricciones de clave ajena, también nos dicen aquí cuál debe ser el comportamiento en cuanto a borrado y modificaciones. Siempre que se modifica una clave primaria, hay que modificar de igual forma la clave foránea relacionada. No se puede eliminar un género si tiene películas relacionadas, luego ahí va a haber un borrado restrictivo. No se puede eliminar una película en la que participen actores, ahí va a haber otro borrado restrictivo. No se puede eliminar un actor que participe en películas, ahí va a haber otro borrado restrictivo. Si se elimina un actor, se deben eliminar todos sus emails relacionados y sus particularidades como oscarizado y productor. Ahí va a haber un borrado en cascada y todas las modificaciones serán en cascada. Con lo cual pasamos a continuación a realizar la implantación física en el sistema gestor de base de datos. Pero importante, fijaos que antes de hacer la implantación física debemos de recordar que es importante el orden de creación de las tablas. Básicamente tenemos dos estrategias. Primero, crear aquellas tablas que no tienen claves foráneas, que no relacionan a otras tablas, puesto que no se puede crear una tabla TESU1 que referencia a una TESU2 si la TESU2 no se ha creado todavía. Esa podría ser una opción. Otra estrategia es crear todas las tablas y después, a continuación, con Alter Table, añadir aquellas restricciones de clave ajenas o foráneas a las tablas que correspondan. En este caso nosotros vamos a seguir la primera estrategia. Vamos a crear primero las tablas que nos referencian con clave foránea a otras tablas y después vamos a ir creando aquellas tablas que aunque referencien con clave foránea a otras tablas, esas tablas ya las hemos creado previamente. Pasamos entonces a utilizar la herramienta Workbench para realizar su implantación física. En este caso lo vamos a hacer como usuario root, de manera que en la instancia de conexión del usuario root introducimos la contraseña de este usuario y nos conectamos al servidor de base de datos. Abriríamos una nueva ventana SQL para empezar a redactar todas las sentencias que aquí, como veis, ya las tengo yo redactadas y las vamos a ir comentando. Podemos empezar en este caso, que estamos en práctica, el script de creación de la base de datos, eliminando la tabla de la base de datos si existe. Drop database if exist película. Y volviendo a crearla. Create database películas y activándola, poniéndola en uso. Cuando ejecutamos el drop database if exist, aparece un signo de admiración indicando que no la ha podido borrar, es un warning puesto que no existe. Cuando ejecutamos esta sentencia, control intro, después del punto y coma, vemos que se ha creado. Si actualizamos en la sección izquierda donde aparecen todas las bases de datos, aquí vemos ya que tenemos la base de datos película. Para indicarle a MySQL que vamos a empezar a trabajar o que queremos activar esa base de datos para trabajar en ella, tenemos que ponerla en uso. Control intro para ejecutar esta línea y como veis ya se ha resaltado indicando que es la base de datos en uso. ¿Por qué tabla de datos empezamos? Pues por la tabla género que no tiene claves foráneas. El código es la clave primaria, el nombre nos han especificado que sería un varchar de tamaño máximo 20 y la descripción, como iba a tener más de 300 caracteres, tiene que ser de tipo text. Como el motor de base de datos por defecto que hemos instalado tiene como motor de almacenamiento InnoDB, no sería necesario especificarlo en la creación de cada tabla. Pero si lo especificamos en la creación de cada tabla, nos aseguramos que si este script de creación de base de datos lo desplegamos en un sistema gestor donde por defecto el motor no es InnoDB, se creará precisamente con el motor InnoDB. Vale, pues creada esta tabla, al hacer control intro, después del punto y coma, como veis se ha ejecutado sin ningún problema, refrescamos y ya tenemos aquí la tabla género. Una vez creada la tabla género, podemos continuar creando la tabla película, que hace referencia a género. En este caso, el código de la película nos han dicho que tiene que ser
de tipo autoincrement. Luego necesariamente el tipo de dato básico será un entero, cualquier tipo de enteros, y debe de llevar la restricción autoincrement. En este caso es la clave primaria. El título nos han dicho que es obligatorio y de un tamaño máximo de 30, luego varchar de 30 not null. El año de estreno, por la propia información que va a guardar, será de tipo year, de tipo año. Y el código del género es la columna que se ha propagado a la tabla película para poder referenciar al género. Como va a tener la restricción de clave foránea, esta columna debe de tener el mismo tipo de dato que tenga la clave primaria a la que apunta, que en este caso es char de 4. Una vez descritas todas las columnas de la tabla, empezamos a realizar las restricciones a nivel de tabla, como es la de clave foránea. Una clave foránea va a ser la columna código G, que referencia género a su clave primaria. Y hemos visto que en las especificaciones de borrado y modificación teníamos un borrado restrictivo y un update en cascada, una modificación en cascada. Cursor después del punto y coma, control intro, y ya quedaría creada, si refrescamos aquí, la tabla película. A continuación podemos continuar creando la tabla actor. Abrimos paréntesis de comienzo, paréntesis de final, indicamos que el motor de base de datos es signo de B, punto y coma, y dentro especificamos todas las columnas en el mismo orden del diseño. El código del actor, que es la primary key, el DNI started yet no se puede repetir y es además no nula, sería una clave alternativa. Nombre es un varchar de 40 y la fecha es de tipo date. Control intro, ya la tenemos creada sin ningún problema y si refrescamos aquí vemos que aparece la tabla género. Como ya tenemos películas y actor, ya podemos crear la tabla intermedia, participan. La tabla participan consta de la columna código de la película, tiene que tener el mismo tipo de dato que tenía el código de película en la tabla películas, y código del actor con el mismo tipo de dato que código de actor en la tabla actor. Porque la clave primaria de esta tabla es una tabla compuesta, primary key, abrimos paréntesis y separado por comas ponemos las dos columnas que conforman la clave primaria, el código de la película y el código del actor. Y continuamos con las restricciones de clave foránea. Cada una de esas partes de la clave primaria son clave foránea para poder relacionar estas tablas. Tenemos foreign key, la código de película que referencia a la tabla película a su clave primaria. Y las restricciones que teníamos en cuanto a borrado y a modificación era on delete restrict y on update cascade. Continuamos con la siguiente clave foránea, que en este caso es el código del actor, que referencia a la tabla actor a su clave primaria, que la ponemos entre paréntesis. Y también nos habían indicado que el borrado era restrictivo y la actualización era en cascada. On delete restrict, on update cascade. E indicamos que el motor de base de datos con el que se va a crear esta tabla es InnoDB, para que gestione claves foráneas y también transacciones. Y por último, para estos actores teníamos varios email, ¿vale? Pues podemos crear la tabla email, abrimos paréntesis, código del actor, email de ese actor, pero la clave primaria en este caso es compuesta, está formado por el código de actor y por el email. Clave foránea, el código del actor que permite referenciar los emails con el actor correspondiente, referencia a la tabla actor a su clave primaria que es código A. Borrado y modificación en cascada, on delete cascade, on update cascade. Cuando se elimine un actor, se van a eliminar en cascada todos sus emails. Y si se modifica el código de un actor, de igual forma se va a modificar aquí en cascada en la tabla de email. Había dos tipos de actores que queríamos considerar. Por una parte estaban los oscarizados, pues hay que crear la tabla para oscarizado, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis e indicamos el código del actor que se ha heredado como clave primaria con ese mismo tipo de dato, el total de Oscar que es un entero pequeño y la fecha del primer Oscar que es de tipo date. Clave foránea, la propia columna que actúa como clave primaria. Código A que referencia al actor para poder relacionarlo con actor a su clave primaria. Borrado y modificación en cascada.
Y para productor, que era el otro subtipo, exactamente igual. La tabla productor, create tabla productor, habrá heredado la clave primaria de actor, que es código A, primary key. Aquí interesaba el número de películas, que era un entero pequeño como small int, el importe mínimo que llevaba partes decimal, que es suficiente con un float, y el año de esa primera producción, que al ser un año, pues le viene muy bien el tipo year. Como clave foránea, el propio código del actor que referencia a actor a su clave primaria, y tanto los borrados como las modificaciones en cascada. Una vez eliminado un actor, si era productor, todos sus datos se eliminan también. Y con esto finalizaría la creación de la base de datos o implantación de la base de datos películas. Vale, nos habíamos quedado, si vemos aquí refrescando a la izquierda con la creación de actor, de género y de película, pues como veis, si retrocedemos, la última que habíamos creado es la de actor. Después de actor hemos visto que se podía crear la tabla película. Luego control intro. Si refrescamos ya tenemos ahí la tabla participan, la tabla email. Refrescamos y ya tenemos la tabla email. La tabla oscarizado, que la hemos comentado antes, la ejecutamos y ya la tenemos aquí también la oscarizado. Y la productor, control intro, y ya la tendríamos aquí también creada. Podemos guardar este script, recuerda, con file, save script apps y luego recuperarlo en el momento que nos interese para ejecutar todas esas sentencias de forma directa. Bueno, pues ya tendríamos resuelto el primer ejemplo que teníamos aquí en los apuntes relativo a la implantación física de la base de datos películas. Continuamos ahora después con el ejemplo de la base de datos videoteca. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente videotutorial.